Estamos en el segundo domingo después de, o en Cuaresma. Has de disculpar con el sonido un poco alto de este lado. ¿Qué es lo que nos habla el Señor a cada uno de nosotros? Ojalá y que todos pongamos atención. Hoy en este día, el Señor Jesús nos exhorta a que sigamos firmes en Él, fieles a Él, recordando que la relación con Cristo es personal. No es ni religión ni una denominación, sino es dentro del plan de salvación de Dios personalmente para cada uno de nosotros. Y hoy, en el Evangelio, nos habla de cómo Herodes quería asesinar al Señor Jesús. Y cómo el enemigo de Dios, o sea, Satanás, quiere destruir la obra de Cristo que está en cada uno de nosotros. Y le hacen saber al Señor Jesús de las intenciones de Herodes. Y el Señor Jesús le contesta, díganle a ese zorro. En el término judío, quiere decir a ese bueno para nada. A ese enemigo de Dios. Y le hace recordar que hoy y mañana seguiré sanando enfermos, expulsando demonios, y que mi camino, dice, no va a parar ni hoy, ni mañana, ni en el futuro. Él nos habla del plan salvador de Dios. Y ese mismo plan salvador de Dios está expuesto para cada uno de nosotros. Pero va a depender de nosotros si queremos ser salvos. En pocas palabras, queridos hermanos, es la lucha entre el bien y el mal. Una lucha que llevamos más de 2000 años. Y más de 2000 años se sigue predicando las propias palabras del Señor, pero no las ponemos en práctica. Queremos vivir en la vida que vive el mundo, cometiendo inmoralidades sexuales, odiando, maltratando, discriminando, hablando mal de los seres humanos. Y no queremos caminar en el camino de la obediencia. Muchos preferimos quedarnos en nuestras casas con el amigo, con la amiga, con la ropa sucia, con las cosas que les agrada a la gente y al mundo. Pero está en nosotros decidir en dónde queremos estar. Porque este mensaje es de vida o muerte. ¿Quieres estar con el Señor? Tenemos que mantenernos firmes. ¿Quieres estar con el mundo? Te va a durar lo que te dure esta vida terrenal. Pero recuerda que nuestra vida terrenal tiene un punto final. Y cuando usted esté en el lecho de su muerte,
ansioso del perdón de Dios y que tal vez no pueda hablar, o que de pronto tiene una muerte instantánea y no tuvo el tiempo de pedirle perdón a Dios, despreció las invitaciones, y aunque asistiera a una comunidad de fe, el hecho de asistir no quiere decir que usted está converso a Cristo Jesús. No quiere decir que usted esté en paz con Dios. Porque la carne todavía la satisface usted con las cosas del mundo. Y no somete la carne a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. A su vez, el Señor Jesús en este Evangelio nos habla del sacrificio único. El único sacrificio válido. El sacrificio máximo que se dio en la cruz del Calvario es la muerte del Cordero de Dios por los pecados del mundo. No hay otro más. Él ya murió por nosotros. Nosotros nos toca mantenernos firmes en Cristo Jesús. Por eso, hoy en día, en el libro de Génesis nos habla lo que hizo Abraham en ofrenda a Dios, descuartizando animales y ponerlos enfrente para ofrenda a Dios. Era tiempo antes que el Señor Jesús no viniera. El único sacrificio válido que hoy existe es el que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted se podrá venir arrastrando en el piso sobre vidrios y rasparse las rodillas si quiere, pero no hay mérito, porque el único mérito es la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. A usted no le valdrá ningunas mandas ni promesas que usted haga a cambio de salud, porque la gracia de Dios es abundante y es gratuita. Y la gracia de Dios es para todos. Solo tenemos que arrepentirnos del pecado. Arrepentirnos del pecado. Por eso, en la colecta de este día nos dice: ayúdanos, Señor, para traer a los descarriados de tus caminos, para abrazar la fe inmutable en Cristo Jesús. Solo en Él. En esta vida, solo tiene usted dos caminos: o estar con Dios, o estar con el Satanás. Con Dios hay promesa de vida eterna. Si usted le quiere seguir dando gusto a su carne en el pecado, con la concubina, con el concubino, si usted quiere seguir, como dicen en México, dándole vuelo a la hilacha, es en usted que está su propia perdición, porque usted no quiere caminar en los caminos de Dios. Dice el salmista, hoy en el verso 18 del capítulo 27, aguarda al Señor. ¿Qué quiere decir aguarda al Señor? Sé solamente con el Señor. No solo de boca, sino de cómo vas a vivir tu vida. No cambies al Señor por irte al gusto y darle vuelo a lo que tu carne te pida, sino a la obediencia a Cristo Jesús. Dice en el verso 18 del Salmo 27, esfuérzate. ¿Cuántos se esforzaron hoy en este domingo? Guardián mayor o guardián menor. 60, 70, cuéntenlos por favor.
de 200 que somos, ¿cuántos quieren seguir viviendo un pie en el altar del Señor y un pie en el pecado de la desobediencia? Porque primero está Dios sobre todas las cosas. No pongan a Dios en segundo lugar. Por irse a ganar $5 más, el día que le pertenece al Señor, ponen a Dios en segundo lugar. Aliéntense su corazón, dice el salmista. Sí, aguarda al Señor. Es una exhortación, queridos hermanos, en este día, en este segundo domingo de Cuaresma. Por eso he titulado este mensaje, sigan firmes en el Señor. ¿Y qué es seguir firmes en el Señor? Vivir para Cristo. Servir a Jesucristo con palabras en la obra del Señor. Dar testimonio que Jesucristo es Dios. Visitar a los enfermos. Visitar al desvalido. Servir dentro de la comunidad de fe en las diferentes tareas y misiones. Mantenernos firmes en el Señor es decir, Cristo es primero en mi vida y en todo momento. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo hoy en la carta a los Filipenses, en el verso 18 del capítulo 3. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué significa vivir como enemigos de la cruz de Cristo? Si decimos que aceptamos a Jesucristo como Señor y adoptamos la fe de Jesucristo, hemos decidido tomar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo significa sacrificio, significa entrega, significa perdonar, significa pedir perdón. Y al ser enemigos de la cruz, es cuando usted todo su corazón está lleno de odio y resentimiento, de palabras indecentes, de irse y darle vuelo a la hilacha en su carne. Ahí estamos como enemigos de la cruz de Cristo. Se nos olvida que por nosotros cargó con nuestros pecados y murió por nosotros. Por eso dice en el verso 19, y ojalá que todos lo leamos, y su fin de los que viven como enemigos de la cruz es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y se sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Dice la palabra de Dios, no son palabras mías. Solo piensan en las cosas de este mundo. Este segundo domingo, hermanos, es de reflexionar. ¿Cuántos ya no tienen la oportunidad de estar en una segunda Cuaresma? Hoy cumple un mes nuestra natividad de Dios. Pero ¿cuántos no tienen la oportunidad que ni siquiera se confesaron a Cristo Jesús como Señor y se fueron sin reconciliarse? Y nosotros que tenemos la oportunidad de esforzarnos por lo menos en estos 40 días de acercarnos a Dios, poco caso hacemos. El miércoles de ceniza estaba lleno el templo. ¿Será que todavía somos religiosos? Y se nos olvida que tenemos que perseverar y mantenernos firmes todo el tiempo. Dice, en cambio,
en el verso 20 del Filipenses 3. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estamos esperando que Cristo vuelva por nosotros en cualquier momento. Tal vez al rato tenemos una vigilia de que alguien se fue o yo mismo me fui. Pero tenemos que estar preparados. Solo nos da miedo porque no sabemos a dónde vamos. Pero nosotros tenemos la promesa de Cristo Jesús. San Mateo 28:20 dice: por mi parte yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Él estará con nosotros en nuestra cama, en el lecho de nuestra parte final. Amén. Si nos mantenemos firmes. Amén. Verso 21, que cambiará nuestro cuerpo miserable, o sea, corrompible, como su propio cuerpo de Cristo, que ya es incorrumpible, que es glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas, porque Él es Dios. Hermanos y hermanas, que esta cuaresma sea santa en obediencia, que esta cuaresma sea santa en buscar de Dios, porque el tiempo está cerca para cada uno de nosotros. Dice Pablo en el verso 1 del capítulo 4, por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. El propio Pablo nos escribe que nos mantengamos firmes, queridos hermanos, que mantengamos firmes nuestra fe, que busquemos del Señor Jesucristo constantemente, porque con seguridad un día estaremos enfrente del gran tribunal de Cristo y se nos dará conforme a lo que hayamos hecho. Y hoy que tienes la oportunidad de decidir lo que quieres hacer con tu vida, tienes dos caminos. Uno es Cristo y el otro es el mal. Por mi parte, yo te pido que me acompañes. A ti, Señor, te confieso y te pido perdón. Himno 337. Memoria